En este problema nos dan un motor de 5 caballos de potencia, 460 voltios y 60 Hz, motor de inducción, en principio trifásico, puesto que nos centramos en ese tipo de motores tetrapolar con conexión en estrella. Ya de hecho eso nos delata que es trifásico. Y nos dicen o nos facilitan los parámetros del circuito equivalente, R1, X1, R'2, X'2 y Xmu. Vemos que no nos dan o no nos facilitan la RFE. Calcular la corriente de arranque y la de vacío. Bien, entonces el circuito equivalente que hay que tener en cuenta en este caso, pues debería de ser el siguiente. En principio, no ocurre como con los transformadores, en donde siempre por defecto usábamos el circuito equivalente aproximado. En el caso de las máquinas asíncronas, sabemos que la corriente de vacío no es despreciable, como así ocurría en el caso de los transformadores, cuando estábamos trabajando con corrientes relativamente ya pues de cierto valor, ya la corriente de vacío pasaba a tener un valor despreciable. En el caso de las máquinas síncronas no, porque ya lo comentamos que la corriente de vacío tiene que generar un flujo que ha de atravesar un circuito magnético con una reluctancia magnética relativamente alta, porque tiene que atravesar dos veces el entrehierro. Entonces eso provoca que la intensidad de vacío no sea tan despreciable, con lo cual en principio, si no nos dicen nada y podemos calcularlo, pues usaremos siempre el circuito equivalente aproximado. En este caso, circuito equivalente exacto, En este caso, pues tendríamos este circuito que estamos dibujando aquí, con la peculiaridad, como ya hemos comentado, que en el circuito paralelo no tenemos presencia de RF, por lo tanto no lo dibujamos. Que tendríamos R'2, X'2 y como ya sabemos del circuito equivalente, aparece una resistencia que representa la potencia de salida del motor y que es R' de carga. ¿Vale? En este circuito esto sería V1, esta sería la intensidad ISO1, la intensidad de vacío y la I'2. ¿De acuerdo? Para el cálculo vamos a utilizar unos referencias en el circuito. A este terminal le vamos a llamar C, o a este nudo, y a este terminal D, y a estos dos le vamos a llamar A y B. Vale. Y entonces, bueno, pues procedemos a resolver el problema. Primero lo que nos piden, que es la corriente de arranque. Bien, en el arranque tenemos que el deslizamiento vale la unidad. Esta resistencia R'CH, por definición es R'2, la resistencia rotórica, 1 menos el deslizamiento menos 1. Perdón, 1 entre el deslizamiento menos 1. Como en este caso el deslizamiento vale 1, 1 entre 1 es 1, menos 1, 0, este corchete vale 0, por R' vale 0 ohmios. Por lo tanto, la llamada, la que voy a llamar Z'2, que sería la impedancia de esta rama, que estoy marcando aquí, pues sería la resistencia, la única resistencia que existe, que sería esta, en la rama, puesto que esta vale 0 en el arranque, más J y la reactancia. Bien, tomando los datos, pues sería 0,742 más J 241 ohmios. Esta sería la impedancia de esta rama. Esto no deja de ser un problema de la teoría de circuito, de la asignatura de electrotecnia. Bien, ahora vamos a ver la impedancia existente entre los terminales C y D, o los nudos C y D. Vamos a llamarle precisamente de esa forma. Entre los nudos C y D, vistos hacia la derecha, pues tenemos una reactancia en paralelo con la impedancia Z'2. El producto de dos impedancias en paralelo pues se puede calcular la composición de dos impedancias en paralelo se puede calcular dividiendo el producto
entre la suma. Como actualmente podemos trabajar perfectamente con números complejos en las calculadoras, tanto en modo binómico como en modo polar, pues no voy a estar pasando todos los números al mismo formato, ¿de acuerdo? Porque en la calculadora podemos mezclarlo sin problema. Entonces, cogemos el valor de XU y lo multiplicamos por el de la impedancia Z'2. Y luego abajo hacemos la suma. El resultado de esta operación, yo tengo puesto la calculadora para que por defecto me dé el número complejo en, modo polar, en formato polar, por lo tanto me da el módulo y el ángulo de ese número complejo, que es la impedancia global entre C y D, la impedancia de estas dos ramas de esta y de esta en paralelo. Y la siguiente impedancia sería la Z1, la que nos permitiría calcular la impedancia entre A y B. Entre A y B sería la impedancia Z1 más, porque está en serie, con la impedancia ZD. CD, ¿de acuerdo? Z1 más ZCD, que si no es ZCD, es la composición de todo esto. Bien, sustituimos, esto sería R1 más JX1. Pongo ya directamente. Entiendo que no debe de ser un problema excesivamente complicado el entender todo esto, puesto que, repito, que nos estamos reduciendo el problema de máquinas eléctricas a un problema de teoría de circuito. Vaya. A veces el reconocimiento de caracteres o de formas, perdón, del programa de escritura juega malas pasadas. ¿De acuerdo? Esto es... a ver, voy a intentar corregirlo. Es 755. De acuerdo. Por lo tanto, si ya tenemos la impedancia entre A y B de todo el motor en la condición de arranque, la intensidad de arranque ya se puede obtener dividiendo la tensión de entrada de fase entre la impedancia del fase del motor. Tenemos que la tensión del motor son 460 voltios y nos están diciendo que está en conexión estrella. Por lo tanto, la tensión de fase sería 460 voltios entre raíz de 3. Vamos a ponerlo con un ángulo 0. Y la impedancia es el valor que hemos obtenido antes. Por lo tanto, nos queda este como valor en amperios de la intensidad de arranque. Bueno, como es habitual, pues enmarcamos el resultado. Ahora lo que vamos a calcular va a ser la corriente de vacío. La corriente de vacío. Bueno, vamos a pasar a una nueva página. Y entonces vamos a analizar qué ocurre. Me voy a apoyar en el circuito primero que hemos dibujado aquí. Vamos a ver qué ocurre en este circuito si el motor está en vacío. Si el motor está en vacío, la potencia que se disipa en esta resistencia ha de ser nula. Hay que tener en cuenta, bueno, para poder escribir, lo que creo quizá que sea más oportuno es llevarme el dibujo a la otra página y ya puedo escribir y apoyarme en la escritura de lo que estoy comentando. Lo que estaba diciendo es que en vacío, pues lo que vamos a tener va a ser, primero, que la máquina va a estar girando. El eje de la máquina va a estar girando. Lo que pasa es que la carga es nula.
Es decir, en otras palabras, que la potencia útil es 0. ¿De acuerdo? En este problema estamos despreciando las pérdidas mecánicas. Por lo tanto, el hecho de decir que la potencia útil es 0 es equivalente a decir que la potencia mecánica interna es 0. La potencia mecánica interna es la potencia que se disipa en esta resistencia. Si la tuviésemos que calcular, que no es el caso, pues tendríamos que utilizar esta expresión de aquí. La R' de carga sabemos que la podemos descomponer en esta otra expresión. Entonces, en esta situación donde la potencia, aunque he dicho tajantemente que es igual a 0, vale, sería prácticamente 0, ¿no? La PMI, puesto que aunque despreciemos las pérdidas mecánicas, quizá lo más correcto sería decir que la potencia de salida es nula, las pérdidas mecánicas tienden a 0, la PMI tiende a 0. Esto quizás sea, repito, lo más correcto. Entonces, esta expresión tiene que tender a 0. Vamos a ver cada uno de sus términos. R'2 no es 0. Evidentemente el 3 tampoco. Y entonces nos quedan estos dos. El deslizamiento no es 0. El deslizamiento, sabemos que cuando el motor trabaja en vacío, cuando analizamos las características de par de la máquina, sabemos que el deslizamiento es muy cercano a 0, pero no es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el término 1 partido por S menos 1 tampoco es nulo. Si el 3 no es nulo, R'2 no es nulo y este término tampoco es nulo, lo que tiene que ser nulo o lo que tiene que tender a la nulidad, ¿de acuerdo?, sería la I'2. Entonces lo que vamos a hacer es suponer, como las pérdidas mecánicas en la práctica serían tendentes a 0, y nosotros vamos a suponer realmente que no nos dan datos, lo vamos a suponer nulas, pues entonces lo que vamos a suponer es que esta intensidad vale 0. Si esta intensidad vale 0, por aquí no circula intensidad ninguna. Por lo tanto, nosotros podemos eliminar esta rama del circuito equivalente. Y el circuito equivalente nos quedaría de esta otra forma. Tendríamos aquí el nudo C, tendríamos aquí el nudo D, ¿de acuerdo? Esto sería R1, esto sería X1, esto sería X mu. Y de aquí tendríamos dos cables, pero por los que no circula intensidad. La intensidad que circularía por aquí sería nula. Esta sería I1, y entonces I1 ¿a qué es igual? Pues I1, en este caso, sería igual a I de vacío. Si calculando esta intensidad es 1, calcularíamos la I de vacío, que es realmente, ¿no? Aquí tenemos realmente que la I1 sería la I de vacío. Esto sería V1. Y bueno, siguiendo nombrando los terminales o los nudos de la misma forma, bueno, pues sería esto de aquí. Entonces, para calcular esta intensidad, pues solamente necesitaríamos hacer una división de la tensión de fase entre la impedancia de esta rama que ha aparecido aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Entonces vamos a ver. Primero vamos a calcular la impedancia entre A y B, pero de vacío, ¿de acuerdo? Que es un valor particular, es distinta de la anterior, que sería Z1 más la reactancia X mu, ¿están en serio? Sería 1,21 más J, vaya, 3,10 más J 65,6, y esto tendríamos 68,71 girado un ángulo de 88,9 ohmios. Esta sería la impedancia que se vería entre estos dos terminales cuando la máquina estuviese en vacío, girando pero en vacío. Por lo tanto, la intensidad 1 de vacío la calculamos igual que antes, dividiendo la tensión de fase entre la impedancia entre A y B, pero en este caso de vacío. Bien, pues tenemos la tensión de línea era 460, como está en estrella, pues hay que dividirlo entre raíz de 3 y le ponemos fase 0 a la tensión. Y el valor de la impedancia en este caso entre esos dos terminales
era el que acabamos de calcular, con lo que la intensidad de vacío que absorbe el motor sería esta de aquí. No lo he comentado en el caso anterior, mientras que voy corrigiendo un poco estos números que me han salido un poco mal. En ambos casos, esta intensidad que estamos calculando es la intensidad de fase, evidentemente, porque estamos dividiendo una tensión de fase entre una impedancia de fase. Aquí ocurría lo mismo. Pero al tener el motor una conexión en estrella, la intensidad de fase es la de línea absorbida. Por lo tanto, nos sirve ese valor. Bueno, y con esto pues damos por finalizado este problema.